Era un día de otoño en Madrid. Las calles de la ciudad estaban cubiertas por un manto de hojas doradas que caían lentamente de los árboles. La brisa fresca acariciaba mi rostro mientras caminaba por el parque, perdido en mis pensamientos. Mi vida había cambiado drásticamente en los últimos meses, pero algo dentro de mí me decía que aún quedaba algo por descubrir. Algo que me haría enfrentarme a mis propios demonios. Lo que no sabía, en ese momento, era que el destino había decidido ponerme a prueba una vez más. María me miraba de una forma que no podía ignorar. Estaba allí, como siempre, con su sonrisa perfecta, esa que me volvía loco, pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Algo enigmático, como si estuviera guardando un secreto. Me acerqué a ella, tratando de ignorar las señales de advertencia que mi instinto me daba. ¿Cómo podía resistirme? ¿Cómo podía dejar de pensar en ella después de tantos años? Había algo en nuestra conexión que nunca desapareció, algo que iba más allá de la razón. La primera vez que nos conocimos, todo fue un torbellino de emociones y deseos reprimidos. Ambos estábamos atrapados en nuestras vidas, en nuestras responsabilidades, pero siempre había un resplandor, una chispa en el aire cada vez que nos veíamos. «Hola, Luis», dijo ella, su voz suave y cálida. «Hace tiempo que no nos vemos». Miré a su alrededor, asegurándome de que nadie pudiera escucharnos. Su marido, Javier, estaba a unas mesas de distancia, charlando con unos amigos. Aún no sabía lo que me había impulsado a acercarme a ella, pero no podía evitarlo. El deseo había estado creciendo dentro de mí, y ahora parecía que no podía controlarlo. «Lo sé, María», respondí, acercándome más a ella. «No he dejado de pensar en ti». Su mirada se intensificó, como si las palabras que acababa de decir fueran un permiso para que ambos cruzáramos la línea invisible que separa la amistad de la tentación. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la necesidad de tocarla, de sentirla cerca de mí, me hacía olvidar todo lo demás. «Nosotros. No podemos hacer esto», susurró, aunque sus ojos no dejaban de brillar con algo que no podía identificar, pero que me quemaba por dentro. Pero en ese momento, todo lo que podía ver era a ella. Y su sonrisa, la forma en que me miraba, me decía que ya era demasiado tarde. La siguiente vez que la vi, no estaba preparada. La vi desde lejos, en la terraza de un bar, junto a unos amigos, pero mis ojos no pudieron apartarse de ella. El sol se estaba poniendo y su cabello brillaba con la luz dorada, creando una especie de halo alrededor de su rostro. Pero no era solo su apariencia lo que me atraía, sino como sus ojos se cruzaron con los míos en el instante en que me acercaba. Era como si el tiempo se detuviera, como si todo lo que habíamos dicho y hecho hasta ese momento no importara, y el único instante real fuera ese, cuando nuestros cuerpos se reconocían sin necesidad de palabras. Me acerqué con paso firme, pero con el corazón latiendo en desorden. Cuando estuve lo suficientemente cerca, no pude evitar sonreír. «Hola, Luis», dijo, esta vez con una suavidad que me hizo sentir como si todo el mundo alrededor de nosotros se desvaneciera. «Hace mucho que no te veía. ¿Cómo estás?» Mi respuesta fue casi un susurro, demasiado cerca de lo que era apropiado, pero no pude evitarlo. «Bien, ahora que te veo». Su risa fue baja, casi como si fuera un secreto entre nosotros. «Creo que ya no sabes cómo comportarte». Su tono era juguetón, pero había algo más en su mirada, algo que me decía que también lo sentía, que todo esto era inevitable. No pude evitar acercarme más, sintiendo la presión de su cercanía. El olor a perfume floral, tan delicado, tan familiar. Sentía que cada palabra, cada mirada, nos empujaba más allá de lo permitido. «No sé si esto está bien», musité, casi sin darme cuenta, mi voz cargada de incertidumbre. «Quizás no lo esté», respondió, tomando un sorbo de su bebida, sin apartar la mirada de mí. «Pero eso no significa que no queramos que lo sea». Sus palabras flotaron en el aire como una promesa, y aunque algo en mi interior me decía que estaba cruzando una línea peligrosa, no pude evitar sonreír. ¿Qué podía hacer? Mi voluntad se estaba desmoronando, y ella sabía exactamente cómo jugar con mis emociones. Mientras conversábamos, la tensión entre nosotros era palpable, casi eléctrica. Cada palabra parecía cargada de un doble sentido, cada risa de ella era un desafío. Me preguntaba si Javier, su marido,
se daría cuenta de la conexión que había entre nosotros, de la química innegable que explotaba cada vez que nos mirábamos. Pero no importaba. En ese momento, en ese lugar, solo existíamos nosotros dos. ¿Y sí? Comenzó a decir, pero fue interrumpida por la risa de uno de los amigos que se sentaba a su lado. El momento se rompió, pero algo había cambiado. Lo sabía. La tensión no desaparecería, se transformaría. La atracción entre nosotros se había vuelto demasiado fuerte para ignorarla. Pasaron varios días antes de que nos viéramos de nuevo, pero durante ese tiempo, no pude dejar de pensar en ella. Su rostro, su cuerpo, sus palabras. Todo estaba grabado en mi mente, como una obsesión creciente que me acosaba a cada paso. Y lo peor era que yo sabía que ella sentía lo mismo. Había algo en sus ojos, algo en su forma de hablar, que no dejaba lugar a dudas. Una noche, después de una cena de trabajo, recibí un mensaje de María. Tengo que verte. Esta noche. Es importante. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significaba eso? ¿Qué tan lejos llegaríamos? Pero no podía rechazarla, no podía evitarlo. Ya había cruzado demasiados límites con ella. Así que, sin pensarlo, acepté. La dirección que me envió me llevó a un apartamento en el centro de la ciudad. Al llegar, supe que algo había cambiado en ella. La puerta estaba entreabierta, y al entrar, el silencio me rodeó como una manta pesada. María estaba sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano, pero sus ojos no mostraban la serenidad que siempre había tenido. Había algo más oscuro, algo que me desconcertaba. Luis, dijo, con un susurro que pareció cortar el aire. Necesito que entiendas algo antes de que esto avance. Me acerqué lentamente, buscando sus ojos, intentando comprender la gravedad de sus palabras. ¿Qué estaba pasando? ¿Era una despedida? ¿Un ultimátum? Dime, María, respondí, mi voz ya cargada de tensión, consciente de que cualquier paso en falso podría cambiarlo todo. Yo. No puedo seguir con esto. Pero no porque no lo quiera, dijo, dejándose caer hacia atrás en el sofá, su expresión completamente abierta. Es porque te amo demasiado. Sus palabras fueron como un golpe directo al corazón. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí se deshizo. ¿Qué significaba todo esto? Había una razón oculta, algo que no quería mostrarme, pero estaba claro que no podíamos seguir ignorando lo que estaba pasando entre nosotros. Antes de que pudiera procesar sus palabras, se levantó y dio un paso hacia mí. Su perfume me envolvió nuevamente, y pude sentir su aliento cercano, sus labios a tan solo 1 centímetro de los míos. Y entonces, sin previo aviso, me besó. Era un beso desesperado, ardiente, como si el tiempo y el mundo se hubieran detenido. Yo la correspondí sin pensarlo. El control ya no existía. Ambos sabíamos que lo que hacíamos era peligroso, que nos estábamos adentrando en un terreno de no retorno. Pero no podíamos detenernos. La noche pasó en un torbellino de emociones. Después de ese beso, todo parecía distinto. Ya no podía mirar a María como antes. Ella había roto algo dentro de mí, y aunque mis pensamientos querían resistirse, mi cuerpo no lo hacía. En el trabajo, en la rutina diaria, en las reuniones, había algo que me hacía verla en cada rincón. La esperaba con la misma ansiedad con la que esperaba una tormenta. Durante los siguientes días, nuestras conversaciones fueron cada vez más intensas. Nos enviábamos mensajes a escondidas, como si estuviéramos viviendo en un mundo paralelo, fuera del alcance de las reglas. Cada palabra, cada gesto parecía cargado de significado oculto. Y entonces llegó el día en que no pude más. Una tarde, después de un almuerzo con compañeros de trabajo, me encontré con María en el pasillo del edificio. Su mirada estaba fija en el suelo, pero sabía que me sentía cerca. Pude ver cómo sus dedos temblaban ligeramente cuando levantó la cabeza y me vio. El silencio entre nosotros fue más pesado que nunca. No sé si deberíamos seguir haciendo esto, dijo finalmente, con la voz quebrada, pero aún con la misma intensidad en sus ojos. Ella levantó la mirada, y por un segundo, vi en sus ojos una mezcla de angustia y deseo.
Porque estoy casada, dijo, pero no con la convicción que esperaba. La palabra casada flotó entre nosotros como una amenaza. No te preocupes por eso, respondí con más firmeza de la que sentía. Me acerqué un paso más, como si quisiera borrarlo todo con un simple roce. Lo único que importa es lo que hay entre nosotros. Pude ver que su respiración se aceleraba, que sus labios se partían ligeramente. Todo su cuerpo parecía estar en tensión, pero también estaba claro que no quería dar el siguiente paso. No todavía. Y sin embargo, lo hicimos. Sin más palabras, sin más justificaciones, nuestros cuerpos hablaron. La besé de nuevo, pero esta vez no fue como antes. Fue más profundo, más urgente, como si el mundo se estuviera desmoronando a nuestro alrededor. Al principio, todo fue perfecto. Durante las semanas siguientes, los encuentros con María se hicieron más frecuentes y más intensos. Nos veíamos en los momentos más inesperados, entre las sombras, en hoteles discretos, en la intimidad de nuestros mensajes. Era como si estuviéramos viviendo en una burbuja, un universo donde todo era posible, donde los demás no importaban. Pero pronto, las mentiras comenzaron a acumularse. Me di cuenta de que estaba jugando con fuego. María parecía necesitar más y más, como si su deseo fuera insaciable, pero también había algo oscuro en ella. Algo que no comprendía por completo. Y entonces, algo ocurrió. Una noche, después de una cena en la que compartimos risas y secretos, la vi con Javier, su marido. Estaba en una esquina del restaurante, y, al principio, me costó reconocerla. No estaba sola. Él estaba allí, abrazándola, besándola. La misma mujer que había prometido ser mía. Sentí un nudo en el estómago. La traición me alcanzó como una ola fría. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba pasando realmente? María me había mentido, pero de una manera tan sutil, tan perfecta, que ni siquiera lo había notado. Mientras él la abrazaba, ella me miró de manera furtiva, con esa expresión que solía usar cuando estábamos solos, y su mirada decía todo: lo siento, pero esto no tiene marcha atrás. Sentí como el dolor se apoderaba de mí, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí también despertó. ¿Acaso no era mi culpa también? Había cruzado la línea, había aceptado este juego. Ahora, el precio de esa traición estaba sobre mí. La última vez que la vi, le pregunté directamente. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué me haces esto? María se quedó en silencio, y por un momento, pensé que no respondería. Pero luego, con una sonrisa triste, dijo: porque nunca me has preguntado lo que quiero realmente, Luis. En ese momento, entendí todo. La traición no solo era una mentira entre nosotros. Era el reflejo de algo mucho más profundo, algo que nos había arrastrado desde el principio. Mis pensamientos se aceleraron, las emociones se mezclaban entre rabia, dolor y una extraña sensación de liberación. Decidí que ya no podía seguir en ese juego. Pero antes de poder cortar todo, algo inesperado sucedió. Recibí una llamada de Javier, el marido de María. Al principio, no supe cómo reaccionar. Sabía lo que venía, pero no estaba preparado para escuchar lo que él tenía que decir. Sin preámbulos, me dijo que sabía sobre mi relación con su esposa. Lo he sabido desde el principio, dijo, su voz tensa pero serena. Y sabes que, Luis, esto no es lo que parece. Lo que estás buscando, lo que ella busca, no es lo que crees. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cuánto más estaba involucrado Javier en este juego? El día después de la llamada de Javier, no pude dejar de pensar en lo que me había dicho. Algo en su voz me desconcertaba. Había una calma extraña en sus palabras, como si tuviera todo bajo control. Lo que más me inquietaba era la sensación de que él sabía más de lo que me estaba contando. Había una verdad oculta, una capa de oscuridad que aún no lograba descifrar. Esa noche, me encontré con María, y aunque todo en mí quería confrontarla, había algo en sus ojos que me detenía. Ella me miraba con una mezcla de arrepentimiento y desafío, como si supiera que estaba al borde de una revelación que cambiaría todo. No podía dejar de pensar en lo que Javier había dicho:
lo que ella busca no es lo que tú crees. María se acercó lentamente, como si quisiera medir cada paso antes de hablar. Su respiración se volvió más pesada, y vi cómo su lengua humedecía ligeramente sus labios. Luis, hay algo que debes saber. Dijo con voz suave, pero con una sombra de duda en los ojos. Mi corazón latió más rápido. No quería escuchar más mentiras, pero algo me decía que esto era más grande de lo que imaginaba. ¿Qué pasa, María? Pregunté, tratando de mantener la calma, aunque sentía la ira burbujeando en mi pecho. Ella vaciló, su mirada se desvió hacia la ventana, como si estuviera buscando las palabras correctas en el aire nocturno. Finalmente, sus ojos se encontraron con los míos, y con una sonrisa triste, susurró, no solo me has engañado a mí, Luis. También te has estado engañando a ti mismo. El dolor en esas palabras me atravesó como una flecha. No podía creer lo que estaba escuchando. Había algo más. Algo que aún no entendía. Algo oscuro, pero real. María tenía secretos, y parecía que Javier estaba involucrado en ellos de alguna manera. Antes de que pudiera responder, me dio un beso en la mejilla, y con un gesto casi fugaz, se fue. No sabía qué pensar. Sentí una extraña mezcla de desconcierto, dolor y, sí, deseo. Algo me decía que estábamos al borde de algo mucho más peligroso y fascinante de lo que había imaginado. Al día siguiente, decidí tomar las riendas. Necesitaba respuestas. Y si María no las iba a dar, entonces tendría que obtenerlas por mi cuenta. Fui directamente a la casa de Javier. Él vivía en las afueras de la ciudad, en una casa grande y aislada, lo que me parecía aún más inquietante. Cuando llegué, me sorprendió la serenidad con la que me recibió. Javier no parecía molesto, ni siquiera incómodo. Al contrario, su actitud era la de alguien que tiene todo bajo control. Me ofreció un trago, como si no estuviéramos hablando de una traición, de una mentira que nos había envuelto a todos. Luis, dijo con una calma inquietante. Sé lo que estás pensando. Pero antes de que sigas buscando respuestas, quiero que me escuches. Me senté frente a él, y aunque mi mente quería saltar hacia las acusaciones, algo en su tono me hizo quedarme quieto. María no es lo que parece, continuó Javier, con una mirada que parecía penetrar más allá de mí. Y tampoco tú. Mi estómago se apretó al escuchar esas palabras. Él sabía que mi relación con María no era solo física, sino algo mucho más profundo. Me miró, y su sonrisa fue una mezcla de burla y comprensión. Lo que te está pasando, Luis, es que estás buscando lo que no puedes tener. Y eso te está destruyendo. No soy tu enemigo, ni ella tampoco. Hizo una pausa y se inclinó hacia mí. La verdadera pregunta es, ¿qué quieres hacer ahora? Javier tenía una mirada intensa, casi hipnótica. Me sentí vulnerable bajo su escrutinio, pero también había algo en su presencia que me atraía, algo que me decía que su poder sobre la situación era mucho mayor de lo que pensaba. ¿Por qué me estás diciendo esto? Pregunté finalmente, aunque ya sabía la respuesta. Sabía que Javier había estado manejando las piezas de este juego desde el principio. ¿Por qué no puedes seguir siendo parte de esto sin entender lo que realmente está en juego, Luis? Hizo una pausa, y su mirada se volvió más oscura. María y yo tenemos una relación especial. Y tú estás en medio de todo esto. Lo que necesitas entender es que hay cosas que no puedes cambiar, decisiones que ya se han tomado. Y a veces, lo mejor es saber cuándo salir, antes de que te arruinen por completo. Su voz era baja, y esas palabras resonaron en mi cabeza con una fuerza insoportable. Pero algo en mí se resistía a darme por vencido. No podía irme ahora. No podía dejar que todo se desmoronara sin luchar. La atracción que sentía por María seguía siendo tan fuerte como antes, y ahora, Javier también estaba involucrado en este lío. Todo se volvía cada vez más oscuro, y, sin embargo, más fascinante. Esa noche, regresé a casa, pero no pude dejar de pensar en lo que Javier había dicho. Mi cabeza estaba llena de preguntas sin respuesta, y mis emociones estaban al borde de la ruptura. Decidí ir a buscar a María. Necesitaba confrontarla,
aunque no sabía si eso nos llevaría a la verdad o a una mayor mentira. La encontré en su departamento, en la misma habitación en la que todo había comenzado. Esta vez, no había pasión en sus ojos, solo una tristeza profunda. Luis, ya no sé qué decirte. Su voz era baja, casi inaudible. Javier tiene razón. Todo esto ha ido demasiado lejos. Me acerqué a ella, y por un momento, olvidé todo lo demás. Me olvidé de Javier, de las mentiras, de las traiciones. Solo quedaba el deseo. Pero cuando la tomé en mis brazos, ella se apartó. No, Luis. Esto no puede seguir. Ya es tarde para nosotros. Y con esas palabras, sentí como si todo el aire se escapara de mis pulmones. Era el final. No solo de nuestra relación, sino de todo lo que habíamos creado entre nosotros. El sol comenzaba a ponerse cuando salí de la casa de María, con el corazón hecho pedazos. Sabía que ella tenía razón, pero eso no hacía que el dolor fuera más fácil de soportar. Todo lo que había creído sobre nuestro amor, sobre mi vida, ahora se desmoronaba ante mis ojos. Sentí que me ahogaba en la verdad que había estado evitando, una verdad que ya no podía negar. Camino por las calles vacías de la ciudad, sin rumbo fijo. La gente a mi alrededor parece ajena a la tormenta que arde dentro de mí. Cada paso me acerca más a la desesperación, pero algo me impulsa a seguir adelante. ¿Será el miedo a enfrentarme a mí mismo? ¿O el deseo de encontrar respuestas, aunque sean amargas? De repente, mi teléfono suena. Es un mensaje de Javier. Nos vemos en el viejo bar de siempre, dice. Algo en su mensaje me pone alerta. Nunca había sido tan directo, tan claro. ¿Qué más tiene que decirme? Decido ir. Algo me dice que esta noche no será como las demás. El bar es pequeño y oscuro, el aire está cargado de humo de cigarro y murmullos. Es el tipo de lugar donde las personas vienen a olvidarse de lo que pasa fuera. Javier ya está allí, sentado en una esquina. Su rostro está iluminado solo por la luz tenue de una lámpara, creando sombras inquietantes. Cuando entro, sus ojos se fijan en mí, y hay algo en su mirada que me hace sentir incómodo, como si estuviera a punto de caer en una trampa. Me acerco, y él me invita a sentarme sin decir una palabra. Luis, dice al fin, con voz grave, lo que estás viviendo no es casualidad. Yo también fui una víctima de esto. Sus palabras me desconciertan. ¿Qué quiere decir con eso? ¿De qué está hablando? ¿Qué estás insinuando? Pregunto, aunque ya sé que no voy a obtener una respuesta sencilla. Él sonríe, pero no es una sonrisa amable. Hay algo en su rostro que me inquieta, algo que me dice que no está contando toda la verdad. María y yo. No estamos tan separados como crees. Se recuesta en su silla, como si estuviera disfrutando del desconcierto que estoy sintiendo. No entiendo. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Acaso él y María tienen una relación más profunda de lo que me había dicho? Esto es un juego, Luis, continúa. Y tú estás jugando, pero no sabes las reglas. María nunca te amó de la forma en que tú crees. Ella y yo hemos estado juntos mucho antes de que tú entráramos en su vida. Y todo lo que estás sintiendo ahora. Todo este dolor, es parte de lo que queríamos que sintieras. Mis manos tiemblan al escuchar esas palabras. ¿Qué clase de juego es este? ¿Por qué me están manipulando de esta forma? ¿Y qué quieres de mí? Le pregunto, mi voz casi un susurro. Javier me mira con intensidad, sus ojos destilan una mezcla de burla y desafío. Lo que quiero es que tomes una decisión. Porque no todo está perdido, Luis. Hay algo más que puedes hacer, algo que podría cambiarlo todo. Pero para eso, tienes que dejar de ser la marioneta de María. Lo que me dice es tan surrealista, tan fuera de lugar, que no sé si debo creerle o si está jugando conmigo. Pero algo en su mirada me dice que no miente. Estoy atrapado en su juego, y no sé cómo salir. Mi mente gira a 1000 por hora mientras salgo del bar. Javier tiene razón en algo, todo esto ha sido un juego.
Pero, ¿por qué me siento tan vacío después de todo? He estado jugando el papel de víctima, de hombre traicionado, pero ahora todo parece más confuso. ¿Y si la única manera de recuperar el control es jugar su juego? Si María y Javier están manipulando todo esto, tal vez debería hacer lo mismo. No sé si quiero venganza, o si simplemente quiero el poder que me han arrebatado. Esa noche, decido ir a ver a María. Quiero entender, quiero saber si de verdad me estaba engañando o si yo estaba demasiado cegado por mi propio dolor. Al llegar a su apartamento, la puerta está entreabierta. Entro sin hacer ruido, y cuando la veo, algo cambia en el aire. Ella está allí, sola, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Luis. Dice, su voz temblorosa, y hay algo en su mirada que me hace detenerme. No sé si quiero creerle, no sé si quiero seguir jugando a este juego. Pero algo dentro de mí me dice que esta vez, todo puede ser diferente. Esta vez, las reglas las pondré yo. Nos acercamos lentamente, y cuando finalmente me toma de la mano, el contacto eléctrico entre nosotros me hace dudar de todo lo que he creído. Quizás no estoy listo para dejarla ir, tal vez todo esto fue una ilusión, pero no importa. Ahora, solo quiero saber una cosa. ¿Hasta dónde puedo llegar en este juego? Esa noche, las horas parecen alargarse. Las palabras que nos decimos están cargadas de una tensión palpable, como si ambos estuviéramos a punto de desmoronarnos, pero sin querer dar el primer paso hacia la rendición. Mientras sus manos recorren mi rostro, el deseo se enciende entre nosotros, pero es un deseo sombrío, marcado por la desconfianza. Lo que antes era una conexión pura, ahora está teñido por la mentira y el dolor. Y, sin embargo, seguimos adelante, como si necesitáramos esta prueba para ver hasta qué punto podemos arruinarnos el uno al otro. María se acerca, sus labios rozan los míos, pero es un beso cargado de traición. Ambos lo sabemos. Sin embargo, no podemos detenerlo. La mañana siguiente llega con una pesadez en el aire, una sensación de estar atrapado en una telaraña de emociones que no puedo controlar. Mi mente no deja de dar vueltas a la noche anterior. ¿Qué hemos hecho? El beso con María, la cercanía, el deseo. Y al mismo tiempo, el miedo. Todo lo que nos rodea parece opaco y distante, como si estuviéramos en un mundo paralelo, donde las reglas ya no importan. Recibo un mensaje de Javier, nos vemos más tarde. Hay cosas que necesitas saber. La tensión se acumula en mi pecho, pero no tengo otra opción que ir. Algo dentro de mí me dice que este encuentro será definitivo. Cuando llego a su casa, la puerta está entreabierta, como una invitación silenciosa. Entro, y lo encuentro sentado en su sofá, tan tranquilo como siempre. Me mira sin decir nada, pero puedo leer la burla en sus ojos. Luis, ya no hay vuelta atrás, dice, con voz suave pero firme. María y yo hemos jugado este juego durante mucho tiempo. Tú no eres más que una pieza en el tablero. Y ahora. Ahora es tu turno. Esas palabras caen como un peso en mi estómago. El pánico me recorre, pero al mismo tiempo, hay una chispa de rabia. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Aceptarlo? ¿O luchar? No tengo miedo de ti, Javier, le respondo, aunque no estoy seguro de si lo creo. Mi cuerpo tiembla, pero trato de mantener la calma. Javier se acerca lentamente, y su presencia se vuelve opresiva. Me coloca una mano en el hombro y me obliga a mirarlo a los ojos. Lo que no entiendes, Luis, es que ya estás atrapado. Y ahora, ya no hay forma de salir sin vuelvo a la casa de María, pero algo ha cambiado en mí. Estoy decidido a entender todo, a jugar el mismo juego que ellos. No puedo quedarme en la oscuridad por más tiempo. Necesito saber hasta dónde puedo llegar. María me recibe en la puerta con una sonrisa que parece demasiado cálida para ser real. Sus ojos brillan con una intensidad que no puedo descifrar. Hay algo en ella que ahora me parece peligroso. Te he estado esperando, dice con suavidad, dejando que sus palabras se deslicen entre nosotros como una caricia. Sabía que vendrías. Sé que todo esto te está destrozando, pero también sé que lo que estamos viviendo es lo que siempre quisiste.
Su voz es suave, casi susurrante, pero hay una firmeza oculta detrás de cada palabra. Mi respiración se acelera. He sido un tonto. No sé si aún la amo o si lo que siento es solo el deseo de poseerla, de tomar el control. Pero ya no tengo espacio para dudas. Nos acercamos, y antes de que pueda detenerme, sus labios están sobre los míos. Es un beso cargado de angustia y deseo, un beso que me envuelve en una espiral de confusión. Mientras me empuja suavemente hacia la pared, puedo sentir cómo su cuerpo se funde con el mío, pero algo en el aire se siente peligroso, como si estuviéramos jugando con fuego. Dime lo que quieres, Luis, susurra, su aliento cálido contra mi piel. ¿Quieres venganza? ¿O quieres ser mío? Sus palabras me atraviesan, y me siento como un niño perdido, arrastrado por la corriente sin saber si quiero resistirme o entregarme completamente. Quiero saber la verdad, le respondo, aunque en el fondo sé que eso ya no importa. La verdad ya está distorsionada. María me mira con una mezcla de lujuria y tristeza en los ojos, como si supiera que esta es la última vez que nos enfrentamos a la realidad. Los días que siguen son una mezcla de deseo y desesperación. Cada encuentro con María es más intenso, más arriesgado. La atracción entre nosotros parece aumentar, pero con ella también lo hace la sensación de que todo está a punto de desmoronarse. Javier está siempre en la sombra, observando, esperando, manipulando. Una noche, recibo una llamada de él. No olvides lo que te dije, Luis. Estás en el centro de todo esto. Y no quiero que te caigas, pero si lo haces. Que sea por ti mismo. Sus palabras se clavan en mi mente, pero no puedo dejar de preguntarme qué significa realmente. ¿Es una advertencia? ¿O una amenaza? Decido confrontar a María. Cuando llego a su casa, la puerta está cerrada. Su ausencia es palpable, como si algo hubiera cambiado en el aire. En el fondo de mi corazón, siento que algo está a punto de suceder, algo que me arrastrará más profundamente a este juego oscuro del que ya no puedo escapar. Finalmente, María llega. Sus ojos están apagados, como si todo lo que había entre nosotros ya se hubiera ido. Me mira con una mezcla de desdén y dolor. Luis, ya no puedo seguir con esto, dice, y sus palabras me perforan el pecho. Javier tiene razón, siempre tuvo razón. Tú nunca fuiste más que una distracción para mí. Esas palabras son como un golpe en el estómago. No sé qué me duele más, su traición, o la verdad de que nunca fui lo que creí. Ella da un paso hacia mí, y en sus ojos hay algo que no puedo identificar. ¿Arrepentimiento? ¿Desdén? No lo sé. Lo único que sé es que todo lo que creí sobre nuestra relación se desmorona ante mis ojos. Lo siento, dice, pero las palabras ya no tienen significado. Nunca fui sincera contigo. Las palabras de María siguen resonando en mi cabeza, como un eco que no puedo apagar. ¿Fue todo esto una mentira desde el principio? Fuimos tan ingenuos, tan atrapados en una telaraña de deseos y traiciones que ni siquiera nos dimos cuenta de que ya estábamos condenados desde el principio. Mi pecho duele con la verdad, una verdad amarga que no puedo dejar ir. Pasaron días, tal vez semanas. Mi mente no ha dejado de dar vueltas a lo ocurrido. Javier sigue acechando, siempre presente en las sombras. Pero hoy algo va a cambiar. Ya no quiero ser una pieza más en su juego. Necesito hacer algo, tomar el control. Llamo a Javier. Le digo que quiero verme con él. La voz de él al otro lado de la línea es tranquila, como siempre, pero puedo sentir la expectación en sus palabras. Sé que estás perdido, Luis, me dice. Pero te dije que esto no tiene vuelta atrás. A veces la venganza es el único camino. Al escuchar sus palabras, algo en mí se quiebra. La venganza. ¿Es eso lo que quiero? Pero no tengo elección, no después de lo que ha sucedido. Siento que me han dejado sin opciones. Decido enfrentarlo. Voy a su casa, sabiendo que esta conversación será decisiva. Cuando llego, la puerta está cerrada, pero no dudo. Entras, y me encuentro con Javier en la sala, una copa de vino en la mano, como si estuviera esperando que llegara.
¿Sabes por qué estás aquí, Luis? Me pregunta sin rodeos. ¿Por qué no tienes más nada? Ninguna salida. Solo esta. Me acerco a él lentamente, mirando su rostro. Por un momento, todo parece congelarse. No estoy seguro de si siento odio o algo mucho más peligroso, como una extraña atracción. Este hombre, mi amigo, mi aliado, mi enemigo. Todo al mismo tiempo. Mi respiración se acelera mientras la tensión crece entre nosotros. Lo sé, respondo con voz grave. Solo quiero que esto termine. Quiero que me digas lo que realmente está pasando entre tú y María. Javier sonríe, pero no es una sonrisa amigable. Es un gesto que parece conocer todos mis miedos, todas mis inseguridades. Lo que pasa es que ya nada importa, Luis. No lo ves, ¿verdad? Todo esto es solo un juego para nosotros. ¿Y tú? Estás atrapado. El que se atreve a entrar en nuestro mundo ya no puede salir. La furia comienza a burbujear en mí, y aunque sé que debo mantener la calma, algo en mi interior me dice que debo dar el siguiente paso. No puedo quedarme a un lado. No después de todo lo que ha sucedido. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora, Javier? Le pregunto, mis palabras frías como el hielo. ¿Quedarme aquí y esperar mi turno? ¿Oh? Él me interrumpe con una risa que no tiene alegría, solo desesperación. Vas a entenderlo pronto, Luis. No puedes ganar este juego. Pero aún puedes decidir cómo perder. Esas palabras caen como una bomba, y mi mente comienza a girar. ¿Qué me está diciendo realmente? ¿Está insinuando que nunca fui nada más que un peón, o que todo esto era parte de un plan mucho más grande que yo nunca entendí? Pero en ese momento, algo dentro de mí se rompe. No puedo más. El deseo de venganza, de poder, comienza a consumir todo lo que soy. María no ha querido verme desde nuestro último encuentro. Ella sabe que me ha perdido, sabe que la confianza se ha roto, y no hay vuelta atrás. Pero yo no puedo dejarla ir tan fácilmente. La deseo con una intensidad que no había sentido jamás. Y aunque sé que esto es peligroso, que todo esto está condenado desde el principio, no puedo detenerme. Una noche, me encuentro con ella en un bar oscuro, el ambiente cargado de humo y miradas furtivas. La música es lenta, sensual, y cuando la veo entrar, mi corazón se acelera. Ella está más hermosa que nunca, pero hay algo en su mirada que me detiene, una tristeza profunda, como si ya no quedara nada de lo que alguna vez compartimos. Se acerca lentamente, y yo me levanto para saludarla. Hay una tensión palpable en el aire, como si estuviéramos caminando sobre hielo fino. Luis. Susurra, su voz baja y temblorosa. Sé que todo esto ha sido un error. Pero... aún te quiero. Esas palabras me atraviesan como una flecha. Mi mente lucha contra la necesidad que siento, la pasión que me consume. Ella me está manipulando, pero al mismo tiempo, mi cuerpo no puede resistirse. Me acerco a ella, y en un impulso irracional, la besa. Es un beso cargado de rabia, de deseo, de una mezcla extraña de emociones que no puedo controlar. María responde con la misma intensidad, y en ese momento todo lo demás desaparece. Todo lo que era real se desvanece en la oscuridad de la noche, y solo quedamos nosotros dos, atrapados en una tormenta de pasión que no podemos ni queremos detener. Pero al separarnos, sus ojos ya no están llenos de amor. Están vacíos, como si todo hubiera acabado antes de que siquiera comenzáramos. Esto no va a terminar bien, Luis, dice, y sus palabras resuenan en mi mente como un eco. La verdad, aunque amarga, se abre ante mí como una herida abierta. Todo lo que había sido, todo lo que creía entender sobre el amor, la venganza, el deseo. Ha sido una ilusión. He estado jugando un juego que nunca supe cómo ganar. Y ahora, en este momento, ya no sé si quiero seguir luchando o rendirme. María se ha ido. Se ha ido tan rápido como apareció en mi vida, dejando un vacío aún más grande que el que ella misma creó. Y mientras la observo desaparecer entre la multitud de la calle, mi corazón se acelera, pero no por ella. Es por mí,
por todo lo que he perdido, por todo lo que no he sabido valorar. Entro en mi coche, y en mi mente solo hay una idea fija: debo terminar esto. No hay vuelta atrás. Ya no soy el mismo hombre que era cuando todo empezó. He cambiado. Y esta vez, tomaré el control de mi destino. Llamo a Javier. Es hora de enfrentarlo de una vez por todas. No puedo seguir bajo su yugo, atrapado en sus mentiras y manipulaciones. No puedo seguir siendo un peón en su juego de poder. Javier, digo con voz firme. Es hora de que pagues por todo lo que has hecho. Ya no me vas a controlar. Luis, ¿crees que eres el único que juega este juego? Su voz es calma, casi burlona. Ya no hay salida. Todo está en tus manos, pero, ¿quieres saber la verdad? La venganza no es lo que parece. Lo sé, respondo con una mezcla de ira y determinación. Lo sé, y no me importa. Necesito que todo esto termine, y voy a hacer lo que sea necesario. El silencio al otro lado de la línea me confirma que algo ha cambiado. Javier sabe que este no es el mismo Luis de antes. Ya no soy su aliado, ni su víctima. Ahora soy su enemigo. Me encuentro frente a su casa una hora después. El sol ya se ha puesto, y la oscuridad es la única que me acompaña. Al abrir la puerta, lo encuentro esperándome, como si estuviera preparado para lo que iba a suceder. Puedo ver que has cambiado, Luis, dice Javier, con una sonrisa torcida que no llega a sus ojos. Pero aún no entiendes. Lo que comenzó como un juego, ahora es algo mucho más grande. Un juego de supervivencia. Avanzo hacia él, y en mis manos siento la presión de la decisión que estoy a punto de tomar. Algo dentro de mí me dice que si doy el siguiente paso, ya no habrá vuelta atrás. Pero también sé que si no lo hago, moriré en esta mentira, atrapado para siempre en las sombras de lo que pudo ser. De repente, algo en mi interior explota. La tensión se convierte en un torrente de adrenalina y furia. Tomo el control de la situación. No voy a ser más un peón. No voy a esperar que me digan qué hacer. Doy un paso hacia adelante. La mirada de Javier se vuelve fría, y en sus ojos veo algo más allá de la simple hostilidad. Veo miedo. Algo en mí se libera. No quiero oír más tus mentiras, Javier, le digo, con los ojos llenos de odio y desdén. Te voy a destrozar. Es entonces cuando la puerta se abre de golpe. María está allí, de pie, con una expresión que no reconozco. Sus ojos están llenos de lágrimas, y su rostro refleja una mezcla de desesperación y miedo. Luis. Por favor, no lo hagas, dice ella, su voz rota. Miro a Javier y luego a ella. El juego ha cambiado una vez más. Todo lo que pensaba que sabía se desmorona en un instante. ¿Qué está pasando aquí, María? Pregunto, mi voz llena de confusión. ¿Por qué estás con él? ¿Por qué sigues siendo parte de este juego? María se acerca lentamente, su rostro lleno de pesar. Porque también soy culpable, Luis, responde ella, casi en susurros. Pero no es lo que piensas. Yo nunca quise que esto llegara tan lejos. Pero ya no me importa. Ya no me importa la explicación. Ya no me importa la traición. Lo único que quiero es salir de este laberinto, poner fin a todo lo que ha estado destruyéndome. Y en un instante de lucidez, lo entiendo, el verdadero enemigo no es Javier, ni siquiera María. El enemigo soy yo mismo, atrapado en mis propios deseos y miedos. Es tarde para arrepentirse, respondo, mi voz vacía de emoción. Y con esas palabras, dejo atrás a todos. Sin mirar atrás, salgo de la casa. Ya no sé qué futuro me espera, pero sé que lo que sea que venga, no va a ser peor que vivir atrapado en este círculo vicioso de traición y desesperación. La venganza no siempre da satisfacción. A veces, la única manera de ganar es dejar de jugar.